Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean bienvenidos a este sermón que hemos preparado para hoy, que celebramos el 9º domingo del tiempo de Pentecostés. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El pasaje que vamos a meditar se ha tomado el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, los versículos del 24 al 30 y luego los versículos del 36 al 43. Así nos dice la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ese es el mensaje que vamos a meditar en este día. Los invito para que se sienten. Es una bendición estar un domingo más con ustedes, mis hermanos de la Iglesia Luterana Cristo. Recuerden que este ministerio conectado con Academia Cristo sirve para aquellos que no tienen una congregación luterana confesional cerca de su casa. También queremos saludar a los estudiantes y sembradores de Academia Cristo. Esta parábola para el día de hoy nos trae un tema el cual nos enseña cómo el Espíritu Santo nos ha dado la oración y la paciencia al vivir en este mundo con la cizaña. Si recordamos, el domingo pasado estuvimos hablando de la parábola del sembrador. La buena semilla está en nuestros corazones y cómo el Espíritu Santo hace que constantemente estemos nutridos de esta semilla. Hoy podemos ver esta parte de la parábola del trigo y la cizaña como una continuación o una ampliación de lo que pasa con nosotros, donde fue sembrado esta semilla, la buena semilla. Claramente Jesús explica de que Él fue el que la sembró, pero también nos enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo que el trigo somos los creyentes. El maligno, pues, es el diablo, y la cizaña son los incrédulos. Es muy importante que no perdamos de vista
que esta parábola se enseña con las cosas que pasan y suceden en este mundo. Es muy interesante la respuesta que nuestro Señor Jesucristo le da a sus apóstoles cuando ellos preguntan: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es decir, cuando ellos se dan cuenta en la parábola de que se acostó a dormir el sembrador y vino el maligno, puso la cizaña y al otro día ya amaneció la cizaña junto con el trigo, pues ellos vieron esa oportunidad de poder arrancarla, pero les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Jesús con esta parábola nos está enseñando hoy sobre la paciencia. Esa paciencia que usted y yo necesitamos tener en este mundo mientras que vivimos junto con la cizaña. Para que podamos entender un poco más esta parábola, es muy interesante poder escuchar una historia bíblica y sobre todo del Antiguo Testamento. El profeta Daniel, vamos a usarlo hoy como referencia para que podamos entender qué significa vivir el trigo con la cizaña y sobre todo esperando a que sea el fin del mundo. En el capítulo 3 del libro de Daniel, sabemos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había tomado cautivo al pueblo de Israel y los había llevado a ellos, a Babilonia. Y ese cautiverio, pues la Biblia nos enseña que duró 70 años. Pero dentro de ese cautiverio, las personas que fueron llevadas a Babilonia eran judíos creyentes. Habían personas que eran el trigo. El capítulo 3 del libro de Daniel nos presenta 3 judíos, 3 creyentes, 3 trigos: Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerden que habían puesto un mandato de que todo el mundo tenía que adorar la estatua de Nabucodonosor. Pero fueron y acusaron a esos 3 hombres, aquellos babilonios, que tenían celos, que querían destruir al trigo, y vemos cómo es el poder de la cizaña muchas veces de querer destruir al trigo. Y Nabucodonosor mandó a llamar a esos 3 hombres para que delante de él adoraran la estatua. Y podemos ver la respuesta que dieron estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. Porque no vamos a servir a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué sucedió con esta respuesta? Dice la Biblia que los amarraron en sus manos y los echaron al horno y aumentaron 7 veces más el calor del horno. La cizaña, vemos aquí cómo quiere destruir al trigo. ¿Y qué sucedió? Vemos cómo el mismo Nabucodonosor se sorprendió porque habían metido 3 dentro del horno, pero Nabucodonosor veía 4, o sea, había un ángel que estaba allí cuidando a estos 3 trigos. Y finalmente se salvó su vida, pero otra vez es una aplicación a esta parábola. Cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos en este mundo viviendo junto con la cizaña. ¿Qué aprendemos de esta historia? La paciencia, la fidelidad. Pero realmente, cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles en nuestras vidas,
nuestra fe se va desvaneciendo. Cuando nosotros vivimos persecución, y eso que nosotros no vivimos persecución como esos 3 hombres, sino que hoy en día vemos como muchos dicen que nosotros no tenemos libertad. Entonces, al mostrarnos que nosotros no tenemos libertad y que ellos en su libertinaje es la verdadera manera de vivir, es donde nos acusan, nos cuestionan y donde nosotros muchas veces caemos en el pecado de la cizaña. Entonces ellos dicen que la única manera de poder vivir en un matrimonio felizmente es que la otra persona tenga los mismos sueños míos. Y si esta persona no tiene los mismos sueños, entonces divorciémonos. Y así pasan por 2, por 3 matrimonios. Y muchos que hoy en día son trigos, aprenden eso de la cizaña y empiezan a tener una colección de matrimonios en su vida. O tanta información que estamos escuchando de la parte sexual, que el hombre necesita experimentar sexualmente muchas cosas para poder ver si en verdad tiene una identidad sexual masculina o femenina. Pues ¿cuántos de nosotros hemos caído en esa trampa? O vemos cómo nuestros niños, nuestros jóvenes en las escuelas y en los colegios están siendo cada día más adoctrinados por maestros, por psicólogos, mostrándoles dudas, plantándoles dudas de su identidad sexual, y ya vemos a un niño o una niña que dicen que están confundidos en su vida sexual. Y nosotros muchas veces hemos pecado dejándonos llevar de estas personas de la cizaña al creer que los mandamientos nos quitan libertad, nos cohíben, nos prohíben cosas. Y merecemos ser echados al fuego eterno por no ser fieles y no tener paciencia en este mundo. Pero la otra historia la podemos ver con el mismo profeta Daniel. En el capítulo 6 ya había un nuevo imperio, Babilonia había sido destruido, estaba el imperio persa, y Darío quería mucho, el rey Darío quería mucho al profeta Daniel. Pero otra vez había otro edicto, que tenían que adorar al rey. Mire la cizaña cómo no deja de descansar, la cizaña no descansa atacándonos, buscando cómo dañar nuestro camino al cielo. Y Daniel no adoró a Darío ni a ningún otro dios de Babilonia, y aprendemos de Daniel que antes estaba orando, que oraba. Y es increíble cómo la Biblia muestra con la tristeza que Darío hizo de que Daniel se metiera al foso de los leones, porque no podía cambiar el edicto. Dice la Biblia que Darío no durmió, o él no comió nada hasta el otro día que fue, y lo primero que hizo en horas de la mañana fue ir al foso de los leones, viendo si Daniel estaba vivo. Y efectivamente así es. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué hizo Daniel? Daniel oró. Y nosotros hoy en día también esto lo aplicamos a nuestras vidas. Como luteranos confesionales que somos criticados fuertemente y nos llaman a nosotros legalistas porque tenemos la comunión cerrada, porque tomamos la Santa Cena, porque adoramos o tenemos púlpito únicamente con personas que creen lo mismo que la Biblia nos enseña, y es así como tenemos este compañerismo. O cuando hablamos del papel del hombre y la mujer, ¿cómo no tenemos mujeres pastoras o mujeres que sean las únicas que dan clases dentro de la iglesia a tanto hombres como mujeres? Y nos han llamado inquisidores. Y aquellos que están aprendiendo de la fe, al escuchar todo esto y al ver que mucha gente
nos acusa, abandonan la fe. Pero usted y yo también hemos sido tentados a abandonar la fe en estos momentos cuando nos confrontan con algunas prácticas que tenemos con la doctrina y mostramos debilidad. ¿Y qué sucede? Muchas veces no soportamos los ataques de la cizaña y terminamos siendo cizaña, y también así merecemos la muerte del castigo eterno por pecar contra el primer mandamiento, por no confiar en el Padre Celestial. Tercer mandamiento, por no obedecer a la palabra de Dios. Y el segundo mandamiento, por no dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Pero ¿cuál es la solución de nosotros poder entender cómo vamos a vivir con la cizaña? Pues la solución está en Jesucristo. El mismo Señor y Salvador, al contar esta parábola, nos está enseñando de la paciencia y nos está enseñando lo importante que es la oración. Si recordamos la lectura del profeta Joel, la cual nos enseña que tengamos paciencia porque va a llegar el día en que realmente vamos a estar en el valle de la decisión o el valle de Josafat. Josafat fue un rey de Judá y Dios lo usó para destruir a unos pueblos incrédulos, paganos. Y por eso aquí vemos que este profeta Joel usa esto como ese simbolismo del juicio de Dios. Entonces Jesús nos enseña acerca de la paciencia. Él mismo tuvo paciencia. Jesús quiere que nosotros nos unamos con las palabras que dice el Salmo 18, versículo 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Jesús es nuestra roca y nuestra salvación. Él vino a este mundo a predicarle a la cizaña. Usted y yo alguna vez fuimos cizaña. Y es aquí donde entendemos porque Jesús no quiere destruir la cizaña, porque mucha de esa cizaña va a ser trigo por el poder de la palabra de Dios. Y Jesús lo hizo. Él a quien le predicaba, a los que eran cizaña. Y cómo el Espíritu Santo los volvió trigo. Jesús, al predicar a los que eran cizaña, pues cumplió los 3 primeros mandamientos y Él lo atribuyó a usted y a mí. Pero no solamente esto, escuchemos lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús en la cruz venció al diablo, a los ángeles malignos, venció la cizaña. Y cuando venga por segunda vez, los va a destruir. A los que son cizañas, así como los de Babilonia que murieron siendo cizañas, sus almas están en este momento en el infierno. Muchos en este momento sus almas están en el infierno por su incredulidad. Y cuando venga Jesús, van a resucitar para ser condenados en cuerpo y alma en el infierno, donde es el crujir y el llorar eternamente. Pero es grande lo que Jesús hizo por nosotros en su vida perfecta, en su sufrimiento, muerte y resurrección. Como por la obra del Espíritu Santo, hoy nosotros se nos ha dado el don de la fidelidad. Esa misma fidelidad que tuvieron los personajes del libro de Daniel, usted y yo lo tenemos hoy. Usted y yo hoy tenemos esa gran bendición de orar. Vivimos en un mundo difícil, en un mundo complicado, cómo la cizaña nos persigue, cómo la cizaña quiere dañar al trigo, pero el Espíritu Santo, en los momentos más difíciles que nosotros podamos vivir, nos dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad
pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Cuando nosotros estamos que no sabemos qué hacer por los ataques del trigo, por los ataques de la cizaña, como trigo, ¿qué vamos a hacer? Confiar en el Espíritu Santo, que Él sabe por qué vamos a orar, sabe qué vamos a pedir. Y por esto, mis hermanos, nuestra carrera hacia la vida eterna es un hecho. Sigamos este mundo con fidelidad, con paciencia, con oración. No nos acobardemos cada vez que la cizaña nos esté persiguiendo o la cizaña nos obstruya nuestro camino de la salvación. No nos desanimemos, por muy difícil que sea el mundo en este momento. Al contrario, vamos a dejar que sea el Espíritu Santo quien por medio de la palabra de Dios siga actuando en nosotros y nosotros prediquemos a otros que son cizaña, para que también sean convertidos en trigo por el poder de la palabra de Dios. Y así seguimos juntos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios, que cambió nuestras vidas y cambiará la vida de otros. Que el Espíritu Santo permita que sigamos viviendo en esta fe hasta el último día que estemos en este mundo. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Gracias por hacernos trigo, es por tu amor y tu misericordia. Y te pedimos que nos sigas manteniendo trigo hasta el último día que partamos de este mundo. Padre de amor, pedimos una bendición sobre nuestras familias. Gracias por darnos el techo, la comida, el vestido, y ponemos en tus manos todas nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Bendice a nuestra hermana Socorro, a nuestra hermana Nelly, igualmente a nuestro hermano Mariano, como también oramos por Yoli Vargas para que le ayudes a ellos en sus dolencias físicas, pero también queremos orar por Jorge y su esposa, que son familias de nuestro liturgista Juan García, y damos gracias también por la buena salud de nuestro hermano Andrés San Martín de Temuco, Chile, y seguimos orando por el papá de Marianela de Chile, la mamá de las hermanas Agudelo, la mamá de Gloria Chica y el papá también de nuestra hermana Piedad en Medellín. Ayúdales, Señor, en sus dolencias físicas. Pedimos una bendición sobre todos nuestros hermanos en la fe, amigos, familiares que están en su lecho de enfermos, para que seas tú fortaleciéndoles, para que seas tú dándoles el crecimiento y sobre todo en los momentos de enfermedad. Pedimos una bendición, Señor, sobre nuestros hijos, para que nunca se aparten de tus caminos, para que escuchen la palabra de Dios y puedan amarla y puedan vivirla al igual que nosotros. Bendice nuestros matrimonios, que podamos seguir siendo unidos hasta que la muerte nos separe. Y también bendice hasta tu iglesia para que sigamos predicando fielmente la ley y el evangelio. Bendice el ministerio de Academia Cristo para que muchos otros más puedan llegar a este caminar y sigamos creciendo juntos en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.